Estábamos en el tiempo de alabanza y el Señor me trajo esta escritura a la mente. Quiero leerla antes de empezar el mensaje esta mañana. En Isaías 25, la profecía en el Antiguo Testamento, hace muchos años atrás, el profeta Isaías dijo: y Jehová, Isaías 25, 6, de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y lo dice: y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo y de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y si dirán aquel día: aquí este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, y nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Esa profecía que Dios destruiría el velo sobre todas las naciones, sobre todo el pueblo, sobre toda la gente. Todos vamos a morir algún día. Pero dice la Biblia aquí, la profecía, que Dios destruiría ese velo, destruirá la muerte para siempre y enjugará toda lágrima. Esta mañana cantamos acerca de Jesucristo, que ha vencido la muerte. Él ha derrotado el más grande enemigo de la humanidad, y que vino por causa de la desobediencia a Dios, del pecado. Cristo resucitó de los muertos y Él ha vencido la muerte. Y por eso nuestra esperanza, hemos cantado esta mañana, está en Él. Si tú no le conoces esta mañana, pon atención, que el Espíritu Santo te hable y reconozcas y aceptes aquel que vino para darte vida eterna. Padre, gracias te damos en esta mañana por este día hermoso que nos has dado, por la vida que nos das. Te damos gracias, Señor, porque tú dijiste: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú has vencido la muerte por nosotros y que ahora podemos vivir nuestra vida, Señor, en paz, sabiendo que tú nos estás preparando y has preparado un lugar para todos aquellos que hemos creído en ti y te amamos. Invitamos tu presencia, Espíritu Santo, esta mañana. Que abras nuestro entendimiento y nos des luz. Te pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria al Señor. Esta mañana, y quiero continuar, hemos hablado, de hecho, hace 3 semanas, porque las últimas 2 semanas no he estado ministrando yo, pero hace como 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, empecé hablando acerca de la importancia de la oración. Hemos estado en oración durante este tiempo. En las mañanas, los martes, nos reunimos aquí temprano a las 6:30 para orar por nuestro país, para orar por las elecciones que están ahorita, ¿verdad?, en proceso. De hecho, el día 5 de noviembre será la elección general. Así que pedimos al Señor que Él, ¿verdad?, una vez más torne su faz hacia nosotros, nos dé gracia como pueblo. Así que vamos al libro de Romanos esta mañana. Vamos a continuar esta segunda parte. Romanos capítulo 12, y vamos a leer el verso 9. Romanos 12, empezando en el verso 9 al 12. Pablo dice: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Y Pablo está escribiendo a la iglesia, a los creyentes. Nos dice que debemos amar, y nuestro amor debe de ser real y genuino, no fingido. No hay nada fingido de Dios, no hay nada que Él nos dé o nos haga con fingimiento. Por eso debemos ser como Él. Y no solamente amar, sino también que aborrecer. Dice: ¿alguien puede amar y aborrecer a la misma vez? Sí, amamos lo bueno y aborrecemos lo malo. Seguid lo bueno
dice Pablo, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Pablo menciona aquí una frase que quiero enfocar esta mañana: fervientes en espíritu. Dice ahí en el versículo 11, si puedes regresar ahí, dice fervientes en espíritu, ¿qué? Sirviendo al Señor. Este concepto de fervencia que nosotros se nos llama a vivir como creyentes, o sea, que no vivamos apagados, que vivamos con fuego, que vivamos, ¿verdad?, con fervencia de espíritu, de corazón. Cuando servimos al Señor debemos de servirlo porque deseamos servirlo, no porque alguien nos está forzando o simplemente para agradar a alguien. Yo sirvo al Señor no porque alguien más está sirviendo al Señor, sino porque yo estoy agradecido con Él por lo que Él ha hecho por mí. Y sirvo al Señor con toda la pasión que hago algunas otras cosas también y aún más, porque Él se merece mucho más. Pero aquí Pablo dice aquí que nosotros debemos de ser fervientes en espíritu, ¿verdad? Gozosos en la esperanza, sufridos aún en la tribulación. Pero luego dice constantes. Ahora ya hablamos hace algunas semanas atrás acerca de la oración y la frecuencia de la oración. Dijimos debe de ser ¿cuándo? Continua. Pablo dice yo oro por ustedes continuamente. ¿Cuándo debemos orar? Que Jesús dijo de una parábola que nosotros debemos orar siempre y no desmayar. Y vimos que es necesario como creyentes que nosotros oremos continuamente. ¿Por qué? Porque la oración es nuestra comunicación con Dios. Tenemos nosotros, ¿verdad?, ese privilegio que Cristo nos ha dado. No todos lo tienen, pero en Cristo nosotros tenemos acceso al Padre Celestial. Entonces nuestra oración debe de ser frecuente. Jesús nos dio el ejemplo. La iglesia primitiva encontramos también lo hacía continuamente. Ahora hay mucha gente que no le gusta orar, lo ven como una tarea, pero yo lo veo como algo que yo puedo hacer como una relación personal con Dios. Puedo hablar con Dios. Dios me ha dado esa oportunidad. Yo hablo con el Señor donde quiera que estoy. Estoy en mi casa, estoy en la iglesia, ando en mi coche, no importa dónde esté, y tengo esa comunión con el Señor. Y espero que tú, que conoces a Cristo, sea lo mismo. Pero aquí nos habla acerca de fervencia de espíritu. Y luego nos dice ahí en el versículo 12, constantes en la oración. Ahora yo pienso que si Pablo nos está exhortando que seamos fervientes en espíritu, ¿verdad? Que estemos, si podemos decir así, en fuego, ¿verdad? Habla de un deseo, de una pasión. Cuando uno está apasionado por algo, tiene fuego para lo que está haciendo. Y aquí nos dice que debemos de ser constantes en la oración. Yo pienso deberíamos de ser nosotros personas apasionadas también por la oración. Yo creo que sí. Yo creo que es algo que debe de ser una característica de los que decimos que amamos al Señor. Así que Pablo nos está exhortando a una fervencia en espíritu, hablando del espíritu del hombre, el corazón. Debe de haber un fuego por la oración, por el hablar con Dios. Ahora, la Escritura, yo pudiera enseñarle a usted todo lo que Dios dice en la Escritura y todo lo que Dios requiere, pero muchos de nosotros quizás seríamos abrumados por todo lo que la Biblia nos dice que Dios requiere de nosotros. Y déjeme decirle que la Biblia no es un libro de reglas, aunque mucha gente lo ve de esa manera. La Biblia es una revelación que Dios nos envió, donde Él se revela a sí mismo. Si tú quieres saber cómo Dios es, no te imagines tú cómo Dios es. A veces hay personas que dicen, bueno, yo creo que Dios es así, o Dios es así. ¿Y a cómo llegaste a esa conclusión? Pues no sé, pero es lo que yo pienso. Nosotros podemos pensar muchas cosas, pero y aunque seamos, ¿verdad? ¿Cómo decimos nosotros? Aunque seamos personas deseosas quizás o buenas,
nosotros podemos equivocarnos. ¿Cuántos saben que te puedes equivocar? Sí, todos nos podemos equivocar. Y aunque sintamos que eso es la verdad, no es necesariamente la verdad. Aunque seamos personas que decimos que somos honestas, y es lo que pienso. Pero la Biblia es una revelación donde Dios nos dice cómo Él es. Y la Biblia nos dice que no debemos tener otros dioses ajenos de nuestra propia imaginación. A veces hay personas que he hablado yo en el ministerio y me dicen, es que yo creo en un Dios de amor. Le digo, yo también, porque la Biblia dice que Dios es amor. Pero yo creo en un Dios que ama y yo no creo en un Dios que manda gente al infierno. Le digo, bueno, esa es una idea que tú tienes, porque la Biblia dice que eso va a suceder y que Dios va a consignar a todos aquellos que no creen en su Hijo, que son incrédulos, ¿verdad? Él los va a apartar a eso. Digo, y me dice, pero yo no creo en eso. Ok, entonces tú crees en un Dios de tu propia imaginación. Tú crees en un Dios que tú has creado porque eso te parece mejor, pero es un Dios falso. Así que nosotros tenemos que ir a la Biblia donde Dios se revela. Él nos dice quién es. Y nosotros se nos pone la responsabilidad de creer a Dios o no creerle. Entonces Dios se ha revelado en la Biblia, pero la Biblia también, como dice un libro de revelación, Dios se revela, Dios a sí mismo. Dios también nos dice qué es lo que Él desea. Dios revela sus propósitos. Y también la Biblia nos dice cómo Dios cumple sus propósitos. Nos habla de los caminos de Dios. Así que cuando vas a la Biblia es un libro que revela quién Dios es, qué es lo que Dios quiere y cómo es que Dios alcanza los propósitos que Él desea alcanzar. Así que la Biblia revela a Dios en muchas maneras. Lo revela como Salvador, lo revela como sustentador, lo revela como un proveedor, lo revela como uno que empodera a su pueblo o que nos capacita a nosotros para hacer la obra y la tarea que Él nos ha enviado a hacer. Así que ser fervientes en espíritu en la oración, porque digo, ¿cómo puedo ser yo más ferviente? ¿Cómo puedo ser yo una persona realmente que la oración es un hábito para mí? Ya no es algo que hago cada y cuando, sino que es algo por el cual yo, ¿verdad?, estoy apasionado. ¿Cómo puedo yo tener pasión, ¿verdad?, ferviente de espíritu en lo que concierne la oración y mi relación con el Señor? Y yo creo que una de las mayores maneras, y la Biblia creo vamos a ver esta mañana, nos revela que es para ser fervientes en la oración necesitamos tener una revelación de quién es Dios, cómo Dios actúa. ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Cuáles son sus propósitos, como hemos dicho? Así que quiero hablar esta mañana en Hebreos capítulo 4 acerca del empoderamiento que Dios da a su pueblo. Cuando digo empoderamiento, quiero decir que Dios suple poder a su pueblo para hacer lo que Él nos manda hacer. Fíjese qué misericordioso es Dios. Dios no solamente nos dice lo que debemos hacer, sino que nos provee Él el poder para hacerlo. ¿Nunca se ha preguntado usted por qué cuando venimos a Cristo Dios nos da el Espíritu Santo, nos da otro corazón, nos da otro espíritu? Él nos dijo, vayan en mi nombre, hagan esto, hagan lo otro. Que Cristo dijo, cuando tú le pides al Padre, hazlo en mi nombre. Porque nos dio su nombre, nos dio su espíritu, nos dio las promesas de su palabra. Porque Él sabía que estas son las cosas que nosotros necesitamos para poder hacer lo que Dios nos manda. Una cosa es que Dios nos mande y nosotros digamos, es que yo no puedo hacer eso. Y claro que no lo puedes hacer. Pero Dios ha dicho, ven a mí y yo te voy a empoderar, yo te voy a dar lo que tú necesitas para hacer lo que yo te he mandado hacer. O sea que Dios no es un mandón simplemente, nos dice, haz esto y luego nos deja para que lo hagamos. A ver si lo hacemos o no. Dios nos empodera para hacerlo. Entonces, cuando Dios nos llama a nosotros a ser personas fervientes en espíritu, ¿sabe qué? Yo puedo ser ferviente en espíritu. Si Dios me llama, me manda que yo ore, que la oración sea parte de mi vida, entonces yo puedo hacerlo. Y quizá nosotros podríamos decir, es que yo, pastor, yo no puedo, y ofrecer todo tipo de excusas. Pero como yo le he dicho, si usted es una persona que rehúsa usar las excusas para, ¿verdad?, no hacer lo que Dios nos manda,
Si usted elimina todas esas excusas, se va a dar cuenta que Dios puede empoderarlo para hacer lo que Él requiere de ti. En Hebreos capítulo 4, vaya conmigo ahí, el versículo 15, el escritor escribiendo aquí a la iglesia dice, porque no tenemos un sumo sacerdote. El sumo sacerdote era aquel sacerdote, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, que era el que gobernaba sobre todos los demás sacerdotes, por eso era el sumo, era el más alto. Él era el que se le daban ciertas tareas de hacer la obra y el ministerio, ¿verdad? En el tabernáculo. Pero aquí nos habla de Cristo. Habiendo venido, ahora dice, Él es el sumo sacerdote. Pero no tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, o sea, nuestra profesión de fe, porque no tenemos, verso 15, un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea que Cristo, nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote que nos representa delante la presencia de Dios, dice, Él no está tan alto que no puede comprendernos a nosotros. Dice, no, Él puede compadecerse de nuestras debilidades como humanos. Dice, Él fue tentado en todo como nosotros. O sea, si tú piensas que has enfrentado situaciones en tu vida que nadie entiende, déjame decirte, Jesús lo entiende. Pastor, mi vida ha sido, ¿verdad? Sin nada, gente me ha rechazado, el mundo nunca me ha recibido como persona. Jesús pasó todo eso. Y Él no tenía pecado, Él nunca hizo nada mal en contra, sin embargo, Él recibió todo eso. Entonces, Pablo dice, ahora teniendo nosotros un sacerdote que ha traspasado los cielos, a Cristo, el Hijo de Dios, ese sacerdote que nosotros tenemos, dice, puede compadecerse de nuestras debilidades. Él fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Luego el verso 16 dice, acerquémonos pues. Ahora entonces, acabando de decir, ¿no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros? Claro que sí. Y porque tenemos a Jesús de esa manera, acerquémonos. Ahora nos está dando el lugar donde nosotros podemos venir para recibir ayuda de Él. ¿Dónde es? El trono de la gracia. Diga conmigo, gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios, que Dios te da algo que tú no te mereces. Me acuerdo, mis padres eran panaderos y ellos tenían una panadería. Y me acuerdo yo como niño que la gente venía y compraba el pan y luego le decían a mi mamá, me da un pilón. ¿Cuántos saben lo que es pilón? Dice, ¿qué es pilón? El pilón es algo que le daba gratis. En adición de lo que iba a comprar, mire, le voy a dar esto, ¿verdad? La gracia es el pilón divino. O sea que tú no te mereces eso, pero Dios te lo da. ¿Y cuánto nos gusta cuando alguien nos da algo que no tuvimos que comprar, verdad? A todos nos gustan las cosas gratis. Entonces la gracia de Dios es lo inmerecido. Tú no lo mereces, no lo puedes comprar. El favor de Dios no se compra, el favor de Dios no se merece. El favor de Dios, Dios los da porque Él es bueno. Y Pablo dice entonces, acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué? Misericordia, que es lo que necesitamos. Ahora déjeme decirle, la gracia es lo que Dios nos da que no merecemos. Pero la misericordia es lo que Dios ¿cómo diré? Es lo que nosotros nos merecemos, pero Dios no nos los da. Nos da mejor misericordia. Y dice Pablo, acércate, porque hay misericordia. Para hallar misericordia y gracia, dice. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Es una palabra antigua, socorro. ¿Qué quiere decir la palabra socorro? Es una palabra que quiere decir ayuda. Necesitamos ayuda. Cuando necesito ayuda, cuando necesito que alguien me socorra, cuando necesito que alguien venga a mí, para mí ayudarme, ¿verdad? Entonces la Biblia nos dice aquí que Dios está interesado en tu tiempo de necesidad. Cuando tienes necesidad de ayuda, tú puedes alcanzar misericordia y puedes hallar gracia. ¿Dónde?
en el trono de la gracia. O sea, acercándote en oración a Dios, tienes que reconocer Dios está sentado, en majestad. Él está en gloria, pero Él tiene su oído abierto a mis oraciones y a tus oraciones. Y la Biblia dice, acércate, porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él ha pasado por todo lo que nosotros podemos enfrentar en esta vida. Ahora, la gracia de Dios, el empoderamiento del Espíritu Santo, Jesús mismo lo vivió, porque acuérdense, aunque Cristo era Dios, Él se volvió hombre. Él, la Biblia dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo, el verbo de Dios, la palabra verbo es la palabra de Dios se hizo carne. Por eso celebramos nosotros la Navidad. Celebramos la Navidad porque es la venida del Salvador al mundo. Nació como un niño en un pesebre y vivió su vida completamente agradando a Dios. Y luego fue a una cruz para pagar por el pecado de su pueblo. Y luego al tercer día, cantamos esta mañana, al tercer día su cuerpo inerto que volvió a vivir. Y Cristo venció la muerte. La profecía que les leí al principio, Dios iba a destruir ese velo que está sobre todas las naciones. Él destruirá la muerte. Se cumplió cuando Cristo resucitó de los muertos. Y un día el Señor regresará y Él quitará todo aquello que la muerte trajo. No habrá más muerte, más dolor, más llanto, dice la Biblia, enjugará toda lágrima. Yo le doy gracias a Dios por ello. Aleluya. Entonces vemos que Jesucristo mismo, dependiente del Espíritu Santo, Él vivió su vida agradable delante de Dios, completamente dependiente en el Padre y el Espíritu Santo como un hombre. La Biblia dice que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder en Hechos 10:38. Y Él salió por todos lados haciendo el bien. Note que Él tuvo que ser ungido también, aunque Él era Dios, pero se volvió hombre. Y como hombre, Él fue ungido con el Espíritu Santo y poder. Tuvo que depender de ese Espíritu que moraba dentro de Él. Era lo que lo empoderaba para hacer lo que Él hacía. En el Salmo 12, el Salmo 121 creo que es, en el versículo 1, salmista David escribe estas palabras y dice, alzaré mis ojos a los montes. Ahora acuérdense, él está escribiendo ahí en Jerusalén, donde están los montes de Jerusalén. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? David pregunta, ¿de dónde viene mi ayuda? En el versículo 2 dice, mi socorro viene ¿de quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahora escúcheme, si Dios, Jehová Dios, hizo los cielos y la tierra, ¿tú crees que te puede ayudar a ti? Si Él es el constructor de toda la realidad, todo lo que vemos, si Dios tiene el poder para crear la luna y el sol y el universo y todo aquello que existe, las galaxias del universo, ¿tú piensas que Dios es suficientemente poderoso para socorrerte a ti? Hay mucha gente que no lo cree. Yo lo creo. Yo digo, Señor, tú que hiciste las cosas más complejas, ¿qué desafío puede ser para ti mis problemas? No son nada. Entonces David dice, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Dígalo conmigo, mi socorro, mi ayuda viene de Jehová. Nosotros debemos de saber a dónde debemos de ir cuando necesitamos misericordia y gracia. Y ya lo leímos. ¿A dónde? Al trono de la gracia. Por medio de la oración, nosotros, por medio de Cristo, tenemos acceso a hablar con el Dios que creó todas las cosas. Y segundo, cuando yo tengo esa necesidad, ¿de dónde viene mi ayuda? Viene de Dios. Quizás alguien diga, pastor, yo no sé porque yo siento como que Dios no me ayuda. ¿Por qué? Si Dios sabe mi necesidad antes de que yo le pida, como dice Mateo 6:8,
Dice, Él conoce lo que tú necesitas antes de que le pidas. Entonces, ¿por qué simplemente no lo hace Dios? ¿Por qué es que simplemente no me ayuda si Dios sí sabe que yo necesito ayuda? En Levítico capítulo 19, quiero que leamos una porción aquí y vamos a contestar esa pregunta. Porque mucha gente dice, bueno, si Dios ya sabe, si Él sabe todo, del principio al fin, si Él crió todo, si Él tiene el poder, entonces, ¿por qué no me ayuda? ¿Por qué no lo hace? Y una vez más, estamos hablando acerca de la importancia de ser fervientes en la oración. Claro que Dios sabe lo que necesitas. De hecho, cuando Jesús dijo eso, el Padre sabe lo que necesitas antes de que tú le pidas. Él procede a enseñarnos cómo orar, fíjese. O sea, Él, antes de que tú le pidas, Dios ya sabe lo que tú necesitas. Ahora, ora de esta manera. Ahora ven y pide al Señor. Pero quiero que leamos este principio porque nos ayuda a entender esto. Si Dios ya sabe, ¿por qué no actúa y lo hace? ¿Por qué esperar que yo tenga que venir y pedirle, verdad, y en oración? Pero mire este principio. Dios le dijo al pueblo de Israel, les dio este principio. Cuando ciegues la mies de tu tierra, o sea, cuando tú recojas todo lo del campo que has sembrado, ¿verdad? La mies, la cosecha. No segarás hasta el último rincón de ella, o sea, de la tierra. Tú tienes un pedazo de tierra y lo sembraste. Cuando llegue la siembra, no levantes todo, no recojas todo. Dice, no ciegues todo hasta el último rinconcito de la tierra. Ni espigarás tu tierra segada. Verso 10. No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. O sea, no vas a quitarle todo el fruto de las uvas o lo que sea en la viña. No le vas a quitar todo hasta lo último. Y dice, y lo que se cae de la viña, no lo recojas. Lo caído de tu viña. O sea, no lo tomes todo. ¿Para qué? Dice, para que el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Ahora, ¿qué nos enseña aquí el Señor acerca de esto? ¿Qué le estaba diciendo Dios a su pueblo? Hay personas que tienen necesidad. Hay personas que son extranjeras al lugar donde tú vives. Yo te he bendecido con esa viña y cuando tú vayas a recoger el fruto, no lo recojas todo. No, cuando tú coseches la tierra, no coseches hasta lo último rinconcito de tu tierra para recogerlo todo. Dije, deja lo que está al lado, déjalo para el pobre y para el extranjero. O sea, para aquellos que tienen necesidad. Pero ahora, dice pastor, pero ¿qué tiene que ver este principio? Es un principio que habla de una relación de fe. ¿Por qué es que Dios les dijo que lo dejaran? Porque había necesidad. Pero note algo que el Señor no les dijo. Recógelo todo y de todo lo que recoges, entonces dale un poquito a los pobres. Ahora, Dios nos ha dicho que debemos de dar. Dios nos bendice para que nosotros seamos bendición. Pero lo que Dios estaba diciendo es que ahí hay provisión para el pobre y el extranjero, si lo quieren. No es que si me quieres dar, pues recógelo y me lo traes en una canastita y me lo pones aquí. ¿Verdad? Sería más fácil. Pero Dios le dijo, no, hay personas con necesidad, pero tú no lo recojas. Tú, si se caen las uvas ahí, déjalas. Porque habrá alguien que la necesite. Pero ellos tienen que venir a recogerlas, ellos tienen que venir a cegarlo. Entonces Dios les estaba enseñando que hay provisión, pero que uno tiene responsabilidad de ¿qué? De ir y recibirlo, ir y recogerlo. Cuando Dios nos dice Jesús nos dice que Dios Padre sabe lo que necesitamos antes de que le pidamos, nuestro pensamiento como humanos es, bueno, si Él ya sabe, pues ¿por qué no lo da? Bueno, si tú sabes que tengo necesidad, ¿por qué no recoges todo y me traes un poquito? Este es el principio. Dios nos está enseñando que hay responsabilidad humana también. Sí, Dios nos provee, Dios nos empodera para hacerlo. Pero nosotros tenemos que tomar nuestra responsabilidad que Dios nos da y hacerlo. Entonces, ¿qué es nuestra responsabilidad? Venir al trono de la gracia, venir y pedir la ayuda en el tiempo de socorro, porque Dios le interesa una relación contigo, una relación de fe. Dios no quiere que otros solamente hagan por ti, Dios quiere que tú te relaciones
con Él. Por eso digo, la vida cristiana es una relación de fe. Yo me relaciono con mi Padre Celestial a través del Espíritu Santo, a través de la oración. Ahora, en Ezequiel capítulo 36, el profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento, vamos a ir una vez más, en el versículo 30 el capítulo 36 de Ezequiel, vamos a leer el versículo 35 y 36 aquí. Ezequiel 36, verso 35. Esta es una profecía que Dios le da al pueblo antiguo, a su pueblo en el Antiguo Testamento. Y les dice en el verso 35, y dirán, esta tierra que era asolada, dice Dios, ha venido a ser como el huerto de Edén. Y las ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas, dice, y habitadas. Note, había ciudades desiertas, asoladas, arruinadas, pero ahora ¿qué? Están fortificadas y están habitadas. Y las naciones que quedan en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado. Dice, yo planté lo que estaba desolado, yo Jehová he hablado y yo lo que lo haré. O sea, es una promesa que Dios le dice al pueblo. Las ciudades están desoladas, todo está, ¿verdad?, destruido, pero yo voy a reedificarlo y yo voy a plantar lo que está desolado, yo voy a llenar las ciudades, yo lo haré. Note, Dios es enfático. Yo voy a hacer esto. Entonces el pueblo de Israel podía sentarse y decir, bueno, Dios ha prometido eso y lo va a hacer. Y es promesa de Dios. Pero luego en el verso 38, note conmigo, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres. O sea, cuando habla ahí de las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, cuando ellos tenían las fiestas, los judíos celebraban fiestas, traían estos animales, traían multitudes de animales porque iban a hacer muchos de ellos para los sacrificios que ellos iban a hacer ahí en el templo. Entonces el Señor está diciendo, así como hay muchas ovejas en Jerusalén, cuando el tiempo de las fiestas, así las ciudades que no había gente, que habían desiertas, se habían destruido, serán llenas de rebaños de hombres, ya no tanto de ovejas, pero así como ven las ovejas, sí será llena de personas, de hombres. Y sabrán que yo soy Jehová. Una vez Dios está dando su promesa. Las ciudades van a ser reedificadas, yo voy a reedificarlas, yo voy a llenarlas otra vez. Y todos diríamos, Dios está dando una promesa a su pueblo, qué hermoso de eso. Pero regresemos al versículo anterior, el versículo 37, donde el Señor dice esto. Así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Yo voy a multiplicar los hombres como rebaños. Pero ¿qué les dice Dios? Pero yo seré solicitado por la casa de Israel para que yo haga esto por ellos. Dios lo prometió, pero ahora les dice, pero ahora yo les voy a requerir que ellos me lo pidan. ¿Qué es eso? Dios está diciendo, yo voy a requerir que me vengan a mí y me lo pidan. Y por eso podríamos decir, si Dios ya sabe, ¿por qué no hace lo que Él sabe que yo necesito? Digo, Dios no actúa en pos de gente floja, de cristianos flojos. Dios quiere una relación de hijos. ¿Cómo se pediría usted si sus hijos solamente estuvieran ahí acostaditos y decían, ahora sí, mamá, papá, tráeme mi comidita aquí, tráeme té, y quiere que le trajera todo? ¿Verdad? Como padre diríamos, no, yo tengo todo preparado y puedo darte, pero así no. Gracias a Dios que Él requiere de nosotros responsabilidad personal porque está edificando nuestro carácter.
Y aquí Dios dio esa promesa: se multiplicarán los hombres, se multiplicarán los rebaños, yo voy a llenar las ciudades que están desoladas, pero aunque yo lo haré, por eso leímos ahí en el versículo 36, dice: yo plantaré lo que está desolado, yo Jehová he hablado y lo haré. Esa es su promesa. Pero ahora dice: yo ahora seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Voy a requerir que ellos me lo pidan, que yo lo haga. Y Dios nos ha dado su palabra, como digo, que es una revelación de sus promesas. Las promesas de Dios están ahí, pero ahora Dios quiere una relación conmigo, que yo venga y que mi oración sea algo que yo anhelo, que yo quiero, que yo deseo. Ahora digo: pastor, pero si yo no tengo ese deseo de oración, ¿cómo le hago entonces? Si Dios es el que me empodera para hacerlo y yo no tengo deseo de hacerlo, ¿qué debo hacer? Debes saber el lugar donde Dios te socorre. Debes saber el lugar donde Dios te ayuda para que recibas misericordia y gracia. ¿Y cuál es ese? El trono de la gracia. Tienes que venir a Él. Vengamos confiadamente, dice, al trono de la gracia. Dios sabe tus debilidades. Por eso decimos: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él sabe cuál débil eres tú y yo. Pero sin embargo dice: ahora ven al trono de la gracia. Te invita a ese tiempo de oración, que tú te conectes con Él. ¿Para qué? Para que en el tiempo de el socorro oportuno tú puedas recibir la ayuda que necesitas. ¿Qué es la ayuda que necesitas? ¿Qué es lo que te empodera para hacer lo que Dios requiere que tú hagas, pero tú no tienes la capacidad para hacerlo en ti mismo? Es la gracia de Dios. Diga: la gracia de Dios. Por eso venimos ¿a qué? Al trono de la gracia, para obtener misericordia y gracia. La gracia de Dios es lo que nos empodera para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En 1 Corintios capítulo 1, vamos ahí en capítulo 1. Ahora, Dios nos manda muchas cosas, como digo, en la palabra de Dios, pero no es como un libro de reglas que tenemos que hacer esto y esto y esto, sino que es un libro de revelación. Y nosotros somos responsables, somos seres responsables delante de Dios por lo que Él nos manda hacer. Un día Él nos va a juzgar. Pero Dios en su gracia nos empodera para hacer lo que Él nos manda hacer. Qué hermoso, ¿verdad?, saber eso. Dios me manda hacer. Dios me ordena que yo viva de cierta manera, pero luego me provee la habilidad para hacer lo que Él me manda hacer, me empodera para hacerlo. En 1 Corintios 4, creo que es el versículo 7, Pablo dice esto: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Yo doy gracias a Dios, y siempre ustedes me han escuchado decir: yo doy gracias a Dios porque todo lo que Dios me ha dado y bendecido, porque yo no merezco nada de lo que Dios me ha dado. Yo vivía una vida apartada de Dios, en mi propio camino, queriendo hacer mi propia vida, hasta que el Señor me alcanzó. Y todo lo que Dios me ha dado, me lo ha dado por gracia. Y así, y estoy yo agradecido con el Señor. Pablo dice aquí: ¿quién te distingue a ti? Porque tú tienes lo que otro no tiene, ¿te distingue eso? ¿Te hace mejor? No. Porque todo lo que tú tienes lo has recibido. Lo has recibido de la mano de Dios. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Yo doy gracias a Dios porque Dios me ha bendecido, como digo, con hijos, mejores hijos que yo merezco. Le doy gracias a Dios porque ellos conocen al Señor y sirven al Señor. Estoy agradecido. Yo nunca podría pagarle a Dios por eso, por todo lo que Dios me ha dado materialmente, pero yo nunca tengo nada en mi mano como que esto es mío. Todo lo que Dios me ha dado siempre lo he mantenido así. Dios me ha dado, yo soy músico, Dios me ha dado pianos, ¿cómo dicen? Grand pianos de cola. Dios me ha dicho: dalo, y los he dado. Dios me ha dado ropa, y he dado. Dios me ha dado coches, me ha dado, y los he regalado. Y Dios nunca me ha dejado, nunca me ha faltado lo que yo he dado. Dios me da más. ¿Por qué? Porque Él es bueno. No porque yo soy bueno, no porque tú eres bueno, porque Él es bueno. Y si has recibido de la mano de Dios, ¿por qué te jactas? Dice Pablo. ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? No. Es verdad que Dios, ¿verdad?, nos da misericordia, nos da gracia.
y da gracia al que a él le place, dice la Biblia en Romanos 9:15. Dios da misericordia, Dios da compasión al que a él quiere hacerlo. Y si él te ha dado a ti esa misericordia, debes de estar agradecido con él. Pero ¿por qué es que Dios nos empodera para hacer lo que a él le agrada? Aquí estamos en 1 de Corintios. Vaya al capítulo 2 capítulos hacia atrás. Y Pablo, escribiendo una vez más aquí a la iglesia en Corinto, le dice en el verso 27, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Sabe que hay personas que me conocen a mí cuando yo era joven, estaba en la escuela? A mí no me gustaba leer. Como ya ustedes han escuchado en mi testimonio, una persona que hacía lo menos que tenía que hacer para salir adelante. Y salí de la escuela y cuando Cristo vino a mi vida, Dios cambió mi manera de ser. Por eso digo, fue algo sobrenatural. A mí no me gustaba leer. Y me acuerdo cuando el Señor me llamó a mí a predicar. Me acuerdo muy, muy claramente, como si fuera ayer. Y tomé la Biblia y le dije, Señor, este es un libro muy grueso. Tú sabes que a mí no me gusta leer. ¿Me vas a mandar a estudiar la Biblia, a enseñar la Biblia? No me gusta leer. Pero Señor, le dije, si tú me haces dispuesto a leer, yo lo haré. Y yo no sabía que eso estaba en la Biblia, fíjese. La Biblia dice, Dios te da el querer y el hacer por su buena voluntad. Y el Señor me dio el deseo de leer. Ahora yo leo todo el tiempo. Mi casa está llena de libros. Y lo hago no porque yo quise hacerlo, porque Dios cambió mi corazón. Y dice la escritura aquí, Dios lo necio del mundo escogió para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y luego el versículo 28 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Y luego en el verso 29 dice, a fin, ese es el fin. Esa es la razón por qué Dios escogió ser misericordioso, dar gracia, usar lo que el mundo no piensa que vale para nada, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Que nadie pueda decir, a mí Dios me escogió porque yo tenía la mejor educación, o porque yo vine de este lugar, o porque yo era tal. No. Dice, Dios escogió lo que no valía para nada, para que nadie pueda decir que Dios lo escogió porque él era algo, porque ella era algo. Nadie se puede jactar. La palabra jactar quiere decir gloriarse. Para que nadie pueda gloriarse en su presencia. Dios no permite eso, porque Él es el único digno de gloria. Puede decir amén. Así que Dios, tenemos un Salvador que Él nos empodera, que Él requiere de nosotros que seamos responsables como humanos. Él sabe lo que necesito, pero Él me llama a mí a venir y orar y tener esa comunión con Él. Entonces yo pregunto, ¿cómo puedo yo venir a ser una persona ferviente en espíritu en lo que concierne la oración, apasionado por hablar con el Señor? Ya dije, necesito saber primeramente la fuente de mi ayuda. Quizás tú digas, pastor, yo oro, pero no tengo una vida realmente de oración que yo pueda decir que vale nada. Bueno, necesitas ayuda. Yo necesito ayuda. ¿De dónde viene mi ayuda? Mi ayuda viene de Jehová. Mi ayuda viene del Señor. Tengo que reconocer dónde está mi ayuda. Y tengo que venir a decirle al Señor, ayúdame. Tú me mandas a hacer esto. Pero Señor, yo soy débil, ayúdame. Y Dios te ayudará cuando tú reconoces de quién viene tu ayuda. Segundo, el lugar de mi ayuda. ¿Dónde está?
está en la presencia de Dios, en el trono de la gracia, donde yo recibo gracia para que empoderarme para hacer lo que Dios me manda hacer. Así que la fervencia en oración. Y yo he conocido gente, mi mamá era una de ellas. Mi mamá era una persona entregada a la oración. Ella siempre estaba orando. Cuando mi mamá murió, ella tenía cuadernos, hermana. Así, cuaderno. Todos. Y me acuerdo que los abrí y empecé a leer las oraciones que ella oraba a Dios y ella escribía sus oraciones. Oraba por nosotros, oraba por la iglesia, oraba por los pastores, oraba por los misioneros. Y ella todo lo escribía. Así. Y lo que impresionante, cuando yo empecé a leerlo, decía mi esposa, fíjate, y ella ponía la fecha, todos los días, Mr. T, todos los días. No le faltaba un día, todos los días. Y yo digo, ¿qué es esto, Señor? Pero ella estaba apasionada. Yo estoy en el Señor hoy porque mi madre era una mujer de oración. Y ella rehusó que sus hijos se fueran al infierno. Y me dijo, tú vas a servir al Señor. Me acuerdo, en una línea de jóvenes estaban orando por los jóvenes. Y me dijo, tú vas a servir a Dios. No me dio de otra. Pero ella oró a Dios. Oraba continuamente por nosotros. Hicimos lo mejor por irnos por nuestro propio camino. Pero fueron las oraciones de mi madre que nos tornó otra vez. Y ahora, como digo, doy gracias a Dios por ello. Una mujer apasionada. Sabía de dónde venía su ayuda, quién era la que le podía ayudar y dónde ella tenía que ir para ser empoderada para hacer esas oraciones. La fervencia en la oración no es algo que nosotros causamos, hermano. La fervencia en espíritu es el resultado de un empoderamiento divino. Y ese empoderamiento es la gracia de Dios. Tú y yo necesitamos la gracia de Dios. La gracia de Dios nos trae salvación, pero también la gracia de Dios nos empodera, es el poder de Dios para llevarnos a hacer y traer el fruto en nuestra vida que Él requiere de nosotros. ¿Sabe que el profeta Oseas, en Oseas 14, el verso 8, dice la escritura ahí en Oseas capítulo 14 y el verso 8, si lo quieres poner, dice: Efraín, ¿yo qué tengo que ver con las imágenes? Está diciendo al pueblo, a su pueblo, soy yo quien te responde y cuida de ti, dijo Dios. Mire lo que dice: soy como un pino siempre verde y tu fruto procede de mí. Dice lo que Dios está diciendo. Este árbol, este pino frondoso, siempre verde. ¿Por qué es que siempre está frondoso y verde? Dice, porque todo el fruto que viene de ese árbol, dice Dios, procede de mí. El fruto en tu vida que tú traes para Dios no viene de tu esfuerzo solamente, viene de la gracia de Dios. Y el fruto que Él quiere que esté en tu vida, Él se responsabiliza con sus hijos por hacer que ese fruto venga y salga y Él sea glorificado. Así que tú no te cambias a ti mismo, Dios te cambia. Tú no te cambias a ti mismo, Dios te cambia. Y es cuando tú vienes, porque el hombre es orgulloso por sí mismo. Nosotros queremos decir que nosotros tenemos y nosotros sabemos y yo he hecho. Hasta que llegamos a un lugar donde sabemos que no podemos hacer nada más. Es ahí donde reconocemos, mi fruto viene de ti. Y note aquí en 2 de Corintios, ya para terminar, en 2 de Corintios capítulo 3 y el versículo 14,
El apóstol Pablo escribe aquí en el versículo 14. Hablando del tiempo cuando Moisés subió al monte para hablar con Dios, Dios le dio los 10 mandamientos, y cuando Moisés baja, la cara está brillando de tal manera, dice, como por estar en la presencia del Señor, que los hijos de Israel no podían ver la cara de Moisés, estaba tan resplandeciente. Y Pablo dice aquí en 2 de Corintios 3, verso 14, pero el entendimiento de ellos, está hablando del pueblo antiguo, se embotó, o sea, no pudieron entender, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, que está hablando él del pueblo judío, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Quién quita el velo? Cristo. El entendimiento del Antiguo Testamento viene cuando entendemos, ¿verdad?, el cumplimiento del Nuevo Testamento. Pero dice, ellos no lo entienden porque tienen un velo, como Moisés tenía el velo que cubría la luz. Dice, es descubierto por Cristo, verso 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, o sea, lee el Antiguo Testamento, dice, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, verso 15. Y luego el verso 16, pero cuando se convierten al Señor, a Cristo, el velo se quitará. Cuando tú vienes a Cristo, cuando venimos a Cristo en arrepentimiento, en el perdón de nuestros pecados, lo recibimos como Señor, ahora podemos leer la Biblia y el Espíritu Santo nos da entendimiento porque se ha quitado ese velo que está sobre el corazón y la cara de los hombres. No pueden entenderlo. Y luego el verso 17 dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Libertad. Y note lo que dice el verso 18, a este voy. Por tanto, todos nosotros, dijo Pablo, mirando a cara descubierta. ¿Por qué? Porque el velo ya se nos ha quitado en Cristo. Con cara descubierta, vemos como en un espejo. ¿Nunca se ha visto usted en un espejo? Sí. ¿Qué hace un espejo? Refleja. Usted va a verse en un espejo. Dice, y nosotros ya no tenemos un velo. El velo se quita en Cristo. Él nos da la habilidad de poder entender. Pero más que eso, para venir a una relación con el Padre, dice, esa cara descubierta ve en un espejo. ¿Qué vemos? La gloria del Señor. Entre más nos acercamos al Señor, entre más meditamos su palabra, más empezamos a conocerlo. A un Dios que para nosotros existía quizá, pero no lo conocíamos o teníamos nuestras propias ideas. Pero Pablo dice, ahora está descubierta nuestra cara, no como Moisés, que tenía que taparse porque era tanto la gloria que reflejaba en su cara que la gente no podía verlo. Pero ahora nosotros, como en un espejo, vemos la gloria del Señor. ¿Qué vemos? No la gloria nuestra, no la gloria del hombre, la gloria del Señor. Pero note que nosotros con cara descubierta, con corazón descubierto, sinceros, abiertos a Dios, vemos la gloria del Señor. Y algo sucede cuando tú empiezas a enfocar tu vida en la gloria de Dios. Dice, somos transformados. Por eso dije, tú no te cambias a ti mismo. Dios es el que te transforma. Dios es el que te cambia. Llegas algún día a dar un testimonio y dije, yo era así, pero ahora mi vida ha cambiado. No lo entiendo y todo. No te lo puedo explicar. Por eso es difícil cuando tú le hablas a alguien del Señor que no entiende. Es difícil decirle lo que ha sucedido en tu vida. Puedes dar un testimonio, pero ellos no lo ven. Pero cuando Dios destapa tu cara y tu corazón y tú empiezas a ver al Señor y contemplar. A veces que estamos cantando cantos y estoy cantando, por eso a veces me vienen lágrimas, porque me pongo a contemplar. Esta mañana estábamos cantando, el Señor
destruyó la muerte. Y me acordé de mi madre y mi padre que han pasado. Y dije, no están muertos. Su cuerpo está ahí, pero ellos están con Cristo. Y dije, Señor, gracias. Y por eso les leí ese versículo al principio. Dios prometió, yo destruiré la muerte. Y lo hizo en la resurrección de Cristo. Por eso Pablo decía, para mí, Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Cómo que morir es ganancia? Sí, porque el morir es estar y pasar con Cristo. Por eso el creyente no debe temer la muerte. ¿Qué nos puede hacer? Nuestro Salvador ya la venció, ya la destruyó. Pero cuando nosotros contemplamos la gloria de Cristo, y Cristo fue el que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que cree en mí, el que vive y cree en mí, jamás morirá eternamente. Le dijo a Marta, ¿tú lo crees? Yo lo creo. Y al ver la gloria de Cristo resucitado, al ver la gloria de Jesús en su manera de ser, en la palabra de Dios, es como ver un espejo. Y cuando entre más yo veo esa gloria, no mía, la gloria de Él, me transforma. Note que dice aquí, nosotros mirando. Ahora estaba yo estudiando esa palabra, mirando. Es una, en el lenguaje griego es una expresión que no encontramos en el lenguaje ni hispano ni en el lenguaje inglés. Es una, se le llama la voz media, porque hay verbos de acción y hay verbos pasivos, ¿verdad? Si yo digo, yo estoy comiendo, yo estoy comiendo, es un verbo activo. Pero si yo digo, me dieron de comer, es un verbo pasivo. Yo no lo estoy haciendo, me lo dieron. Pero aquí Pablo usa la palabra mirando, es un verbo de la voz media. La voz media en el griego es el sujeto de la oración, toma una acción activa. Pero más que eso lo tenemos nosotros en inglés y en español. Pero en el griego, la persona que está llevando a cabo la acción también está envuelta personalmente en esa acción. ¿Sí me explico? No es solamente activo, sino el sujeto que está haciendo la acción está envuelto en esa situación. Y cuando Pablo dice nosotros mirando, no está diciendo nada más estamos mirando, no, estamos envueltos en lo que estamos mirando. Contemplamos con una cara descubierta la gloria del Señor. Es mi responsabilidad tomar tiempo en la oración con Cristo. Es mi responsabilidad. Dios me ha dado esa responsabilidad, pero me empodera para hacerlo. Y luego dice, mirando activamente yo. Estoy mirando, cuando hablo la escritura para meditarla, para leerla, estoy mirando la gloria de Dios. Y cuando yo hago, dice, hay un resultado. ¿Cuál es ese resultado? Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen que estamos nosotros observando, que es a Cristo. Tú quieres ser más como Cristo, toma tiempo observando en la palabra, meditando en ella, orando a Dios, hablando con Él. Esa es tu responsabilidad. Y como digo, si eres débil en hacerlo, pídele a Dios ayudas. Reconoce dónde tienes que ir para recibir esa ayuda, al trono de la gracia. Reconoce quién es tu ayuda. Jehová es mi ayuda. Pero luego dice aquí algo interesante. Nosotros mirando activamente, envueltos en ver, somos transformados. Ahora usa un verbo pasivo. Yo no estoy haciendo esto, se me está haciendo a mí. Ya no estoy yo activamente haciendo esto, algo se está haciendo hacia mí. Somos transformados. No me transformo, soy transformado de gloria en gloria.
¿Y quién lo hace? El Espíritu del Señor. ¿Ve qué importante es entonces la oración? Es donde yo vengo para hablar con mi Padre, para presentarle a Él toda mi necesidad. Y lo más es, Señor, yo necesito conocerte más. Y cuando yo tomo esa responsabilidad de mirar en el espejo, la Biblia es como un espejo, refleja la gloria de Dios. Es aquí donde yo conozco quién es, cómo actúa, qué es lo que Él hace, qué es lo que requiere de mí. Y luego dice, al acercarme yo, viendo en el espejo la gloria del Señor, soy transformado de gloria en gloria. Y por eso leímos ahí, Dios ha escogido a quien Él da esa gracia y esa misericordia. Y si te lo ha dado a ti, debes de estar agradecido y decirle gracias, Señor, porque tú me empoderas. Tú eres el que me transformas. ¿Y cómo lo hace? De gloria en gloria en gloria. O sea, un aumento de gloria, de una gloria a otra gloria a otra gloria. Sí, tú no vas a crecer de un día para otro. No naciste y de repente eras adulto. No, eras un niño, un adolescente y llegaste a ser un adulto. Así es la vida cristiana también. Yo empiezo donde estoy, pero reconozco lo que Dios me ha llamado a hacer y lo hago. Y al hacerlo, Dios me transforma. Y de repente camino con el Señor y al fin me doy cuenta. No lo puedo explicar, pero Dios me ha cambiado mucho la manera de pensar. Dios me ha cambiado. Yo pensaba algunas cosas y ahora pienso diferente. Y no me acuerdo cuándo fue el punto cuando cambié. ¿Y sabes por qué no lo puedes identificar? Porque no eres tú el que lo cambias, es Dios el que te cambia. Y Él transforma, dice, tu vida de gloria en gloria. ¿Y a qué la transforma? A la misma imagen. ¿Qué misma imagen? La que estás viendo en el espejo, la gloria del Señor. Y más tú y yo nos debemos de asemejar a Cristo. Más tú y yo debemos de crecer, y el crecimiento espiritual es que yo dejo de ser ya más mí y me convierto más en lo que Él es. En mis pensamientos, en mi manera de hablar, en mi manera de comportarme. Y eso lo hace Dios por medio del Espíritu Santo. ¿No le da gracias al Señor por ello? Y cada día, Dios nos llama a que nos acerquemos a Él. Ser fervientes en espíritu. Ser fervientes en la oración. Porque Dios nos ha provisto todo lo que necesitamos para agradar a Dios en esa área. Nos ha dado un corazón nuevo en la salvación. Nos ha dado su Espíritu Santo. Nos ha dado su nombre. Nos ha dado sus promesas. Su palabra, que es la que nos da la habilidad de equiparnos para hacer lo que Él quiere que hagamos. Y ahora nosotros podemos ser gente de oración, fervientes en la oración. Y Padre, te pedimos esta mañana en el nombre de Jesús, dígale ahí donde está, que nos aumente, Señor, el deseo. Fervientes en la oración. Señor, a veces nosotros, débiles como somos, buscamos nuestra propia manera de solucionar nuestros problemas cuando tú eres nuestra solución. Transfórmanos a tu imagen, Jesús. Ayúdanos para aprender de ti. Tú dijiste, yo soy manso y humilde de corazón. Y tú quieres que nosotros nos humillemos como tu pueblo. Si mi pueblo se humillase, dijiste, y ora, y busca mi rostro, y se convierte de sus malos caminos, yo sanaré su tierra. Señor, necesitamos sanidad en nuestro país. Pedimos, Señor, que tu mano poderosa de poder se mueva a través de un pueblo, Señor, que te necesita tanto. Ayúdanos, fortalece mi vida, dile ahí donde estás. Sácame adelante, Señor. Transforma mi vida, transforma mi familia, transforma mi trabajo, transforma mi mente, mi corazón, mi alma. Y hazme, Señor, más como tú. Te pedimos esto en el glorioso nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Y Padre, yo pido que si hay alguien esta mañana escuchando, viendo, que no te conoce, abre, Señor, sus ojos, abre sus oídos para que escuchen y vean quién eres tú. Tráelos, Señor, a un arrepentimiento de corazón y sálvalos. Y hazles conocer, Señor, la gloriosa verdad de que Cristo
es Señor y Salvador. Y te pedimos esto en su nombre, en el nombre de Cristo. Amén.